Bridget nunca imaginó que, a los 34 años, sus mañanas comenzarían con silencio en lugar del suave murmullo de la voz de su esposo. Habían pasado 3 meses desde el día en que el corazón de Adam dejó de latir, y sin embargo, cada rincón de su casa en Beacon Hill aún respiraba su recuerdo. La taza de café intacta en la encimera de la cocina, el tenue rastro de su colonia en el abrigo del pasillo, la marca hundida de su almohada que se negaba a levantarse sin importar cuántas veces la esponjara. Todo le recordaba que el amor podía desvanecerse en un solo latido. Adam había sido su mundo durante 11 años, un hombre cuya risa llenaba cada rincón de su alma. Pero ahora, esa risa se había convertido en un eco que perseguía en sus sueños. Fue en una gris mañana de sábado, cargada con el olor de la lluvia, cuando Bridget se obligó a sonreír frente al espejo. Sus ojos, rodeados de cansancio, la observaban como los de una extraña. «Solo sobrevive el día», susurró a su reflejo. Ese día era el primer cumpleaños de su sobrino Lucas, una cita a la que había prometido asistir por su madre. En el fondo, no quería más que esconderse bajo la manta, ahogarse en viejas fotografías y dejar que el mundo la olvidara. Pero la voz de su madre resonaba en su mente desde la noche anterior. «Adam siempre decía que la familia es lo primero, cariño. Él querría que fueras». Esas palabras bastaron para hacerla tomar el regalo envuelto del mostrador y salir bajo la llovizna fría que comenzaba a caer. El camino hasta la casa de Cassandra se sintió más largo de lo habitual. Los limpiaparabrisas se movían con ritmo, marcando el compás del latido acelerado de su corazón. Cada semáforo parecía burlarse de su impaciencia. Cada esquina familiar susurraba fragmentos de viejos recuerdos. Recordó la primera vez que Adam conoció a Cassandra, su hermana menor, 4 años más joven, que siempre había llevado una chispa salvaje en los ojos. Cassandra era la tormenta de la familia, impredecible, impulsiva y constantemente necesitada de rescate. Sus padres pasaron años remendando sus malas decisiones, mientras Bridget, la responsable, cargaba en silencio las expectativas que su hermana desechaba. A pesar de todo, Bridget siempre había tratado de ser el puente entre su hermana y el resto del mundo. Cuando llegó a la pequeña casa alquilada donde se celebraba la fiesta, la música se filtraba débilmente a través de las paredes. Globos azules ondeaban al viento, y un cartel que decía «Feliz cumpleaños, Lucas», colgaba torcido bajo la llovizna. Bridget dudó en la puerta, ajustó su abrigo y llamó. Abrió Jenna, una de las amigas de Cassandra. Su rostro se tensó por un segundo antes de forzar una sonrisa. «Oh, Bridget, viniste», dijo apartándose. Había algo incómodo en su tono, algo que Bridget no logró descifrar. Dentro la casa olía a pastel de vainilla y champaña barata. Personas que apenas conocía estaban reunidas en pequeños grupos, y las conversaciones se apagaban en cuanto ella entraba. Se dijo a sí misma que era normal. Nadie sabía cómo comportarse ante una mujer que acababa de enterrar a su esposo. Aún así, algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Incluso sus padres, sentados junto a la ventana, parecían inquietos. La mano de su padre tamborileaba en la mesa, y los ojos de su madre iban y venían entre los invitados. Bridget forzó una sonrisa, los saludó suavemente y dejó el regalo sobre la mesa. «¿Dónde está el cumpleañero?», preguntó en un hilo de voz. «En el patio con Cassandra», respondió su madre sin mirarla del todo. «Saldrán pronto». Los minutos se alargaron dolorosamente, el sonido de risas mezclado con el canto distante de los pájaros. Cuando Cassandra finalmente apareció, sosteniendo al pequeño Lucas en brazos, Bridget sintió un nudo en el pecho. Lucas, con sus ojos azules brillantes y rizos dorados, era un niño hermoso, tan inocente, tan ajeno al caos que rodeaba a esa familia. Cassandra lucía radiante, casi resplandeciente, con un vestido color crema que realzaba sus curvas. Sin embargo, su sonrisa tenía algo más afilado que la alegría, algo que hizo que el ambiente se tensara. «Todos, ¿puedo tener su atención, por favor?», dijo Cassandra con voz firme y calculada. El murmullo cesó al instante. Bridget sintió su estómago contraerse cuando su hermana avanzó hacia el centro del jardín, con Lucas en la cadera como un trofeo. «Este año ha estado lleno de sorpresas», comenzó Cassandra, con un tono ensayado. «Y es momento de decirles la verdad». Bridget contuvo la respiración. El mundo pareció inclinarse, como si su cuerpo sintiera el peligro antes que su mente. Sus padres se movieron incómodos. Los invitados miraban de una a otra, percibiendo la tensión en el aire. «Lucas», continuó Cassandra, «no es hijo de Tyler». Un murmullo recorrió el jardín.
Bridget sintió como su corazón se hundía. Las siguientes palabras de Cassandra cortaron el aire como un cristal. Es de Adam. Por un momento, Bridget no pudo moverse. El mundo se volvió borroso. Escuchó el viento moviendo el cartel, un bebé llorando, alguien dejando caer una taza, pero todo sonaba lejano, como bajo el agua. La voz de Cassandra siguió, tranquila y segura, explicando que ella y Adam habían tenido un momento de debilidad hacía 2 años, que él sabía de Lucas y que había actualizado su testamento para asegurar que su hijo heredara la mitad de la casa. Todas las miradas se dirigieron a Bridget. Lástima, sorpresa, juicio. Todo se arremolinó a su alrededor como una tormenta. Su padre se levantó a medias, sin saber si intervenir. Y allí, en ese momento imposible, una calma extraña se apoderó de Bridget. Sus labios temblaron, no por las lágrimas, sino por lo absurdo de lo que escuchaba. Porque en el fondo sabía algo que su hermana no. Algo que hacía que esa cruel obra de mentiras resultara casi risible. Bridget apretó los labios, conteniendo la risa. «Oh, Cassandra», pensó. «No tienes idea». Durante varios segundos, Bridget simplemente se quedó allí, inmóvil como una estatua, mientras el ruido del jardín se desvanecía en un silencio inquietante que solo el dolor y la traición podían invocar. La voz de Cassandra temblaba levemente mientras continuaba hablando, confundiendo la serenidad de Bridget con rendición. Adam quería hacer lo correcto por Lucas, dijo, levantando un documento doblado con ambas manos. Este es el testamento actualizado, con su firma y todo. No quería esconderlo más. La multitud se inclinó hacia adelante, murmurando, con una tensión tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. Bridget parpadeó lentamente, la garganta seca como ceniza. Obligó a su voz a sonar firme, aunque cada músculo de su cuerpo pedía colapsar. ¿Puedo verlo?, preguntó en voz baja. Las palabras salieron educadas, medidas, con el mismo tono que usaba con los clientes cuando diseñaba sus casas, ocultando la irritación bajo una calma profesional. Cassandra dudó, desconcertada por la falta de ira. Sus ojos se movieron buscando apoyo, pero nadie intervino. Caminó hasta Bridget y le entregó el papel. «Puedes leerlo tú misma», dijo a la defensiva. «Todo está ahí». «Adam lo firmó antes». «¿Antes de morir?», completó Bridget suavemente, alzando la mirada para encontrarse con los ojos de su hermana. Cassandra vaciló, su seguridad tambaleándose un instante. El papel se sentía frágil entre los dedos temblorosos de Bridget. Lo desplegó lentamente, dejando que sus ojos recorrieran las líneas de texto. Estaba mecanografiado y mal, lleno de frases legales que sonaban casi correctas, pero no del todo. Su esposo había sido abogado corporativo, un hombre preciso, y aquello era el caos fingiendo ser orden. La tipografía era incorrecta, la redacción torpe. Y luego estaba la firma, parecida, pero no lo suficiente. La verdadera firma de Adam tenía una ligera inclinación, una curva fluida que unía la A y la D. Esta parecía rígida, mecánica. Gritaba falsificación para cualquiera que lo hubiera visto firmar una tarjeta de cumpleaños. Una calma extraña la envolvió. Dobló el papel con cuidado, los dedos sorprendentemente firmes. «Gracias por mostrármelo», dijo con tono suave. «Creo que necesito irme». Cassandra parpadeó confundida. «¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada?» Bridget esbozó una pequeña sonrisa casi compasiva. «No ahora. Hoy es el día de Lucas. Hablaremos después». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier grito. Sin mirar al público que murmuraba, se volvió hacia sus padres. El rostro de su padre estaba pálido, con la boca entreabierta, como si las palabras lo hubieran abandonado. Su madre apretaba una servilleta con tanta fuerza que se rompió entre sus dedos. «Los llamaré mañana», murmuró Bridget. «Por favor, no se preocupen». Luego se alejó. Pasó entre los invitados atónitos, el pastel sin cortar, y su hermana en el centro del caos que había provocado. El aire afuera era más frío. Un viento helado tirando de su abrigo mientras caminaba hacia la calle. Sus tacones resonaban contra el pavimento, firmes, deliberados, marcando el ritmo de su corazón. Cuando llegó a su coche, la risa que había estado conteniendo escapó al fin. Comenzó como un sonido pequeño, roto, mitad sollozo, mitad risa, y creció hasta que las lágrimas le corrían por las mejillas. No era diversión. Era incredulidad, dolor, cansancio y rabia entrelazados. ¿Cómo se atrevía Cassandra? ¿Cómo podía convertir la muerte en un arma? Transformar la tragedia en oportunidad. Bridget apoyó la frente en el volante, la respiración temblorosa. «¿De verdad creíste que podrías superarlo?», susurró, la voz quebrada.
Nunca entendiste a Adam. Porque Adam Preston había sido meticuloso, un hombre que planeaba cada detalle, que pensaba 5 pasos por delante incluso en lo más pequeño. La idea de que hubiera modificado su testamento en secreto, sin consultarla, sin involucrar a su abogado de confianza, era absurda. Y lo que Cassandra no sabía, lo que hacía que toda su farsa se derrumbara antes de empezar, era que Adam había dejado una verdad tan sólida que ni las mentiras ni las firmas falsas podrían destruir. Mientras Bridget se sentaba en el coche, su risa se desvaneció en una respiración tranquila. Un recuerdo apareció. Adam sentado en su jardín 2 años atrás, la luz del sol brillando en sus gafas mientras hojeaba documentos legales. Levantó la vista y le sonrió con calma. «Solo es preparación, amor», había dicho tocando la carpeta. «No paranoia. La ley protege a quienes se protegen a sí mismos». En ese momento, ella había rodado los ojos, burlándose de su exceso de precaución. Pero ahora, esa cautela se sentía como un salvavidas lanzado a través del tiempo, uno que necesitaba aferrarse con todas sus fuerzas. Secándose las lágrimas, Bridget enderezó la espalda. El dolor aún presente pero endurecido por una nueva determinación. Encendió el motor, el zumbido llenando el silencio. «Muy bien, Adam», murmuró, mirando a través del parabrisas hacia la calle empapada de lluvia. «Terminemos lo que empezaste». Esa noche, mientras el resto de la ciudad dormía, Bridget no lo hizo. Se sentó en su escritorio, rodeada de fotografías, cartas y el tenue aroma de la colonia que aún flotaba en el aire. Cada palabra de Cassandra se repetía en su mente como una melodía fantasmal, y cada vez solo reforzaba su decisión. Mañana se dijo iría al banco. La caja de seguridad que habían abierto juntos. Esa que Adam llamaba en broma su kit de desastre. Guardaba algo más que papeles. Guardaba la verdad, y cuando la verdad saliera a la luz, su hermana entendería que no había intentado robarle a una viuda, sino desafiar la memoria de un hombre que se había preparado para todo, incluso para la traición de su propia familia. La mañana siguiente amaneció gris y pesada, de esas en las que el cielo parece cargar con el peso del dolor del mundo. Bridget permanecía junto a la ventana de su cocina, observando cómo las gotas de lluvia se acumulaban y deslizaban lentamente por el cristal, como lágrimas que se negaban a caer deprisa. El café en su taza se había enfriado. Su reflejo en el vidrio parecía espectral, pálido, el de una mujer que había envejecido años en apenas 3 meses. Sin embargo, bajo el cansancio de sus ojos, se asomaba algo nuevo, una serenidad silenciosa que no había existido la noche anterior. Se enfundó el mismo abrigo negro largo que había usado en el funeral de Adam. De algún modo, le pareció apropiado, como si él caminara de nuevo a su lado. El trayecto hacia el banco transcurrió en silencio, acompañado solo por el clic rítmico del intermitente y el murmullo suave de la lluvia contra el parabrisas. La ciudad seguía su curso, indiferente como siempre, pero para Bridget todo parecía haberse ralentizado. Cada coche, cada semáforo, cada sonido existía a medio ritmo, como si el mundo contuviera la respiración junto a ella. El gerente del banco, el señor Callahan, la reconoció en cuanto entró. Su expresión se suavizó, la simpatía asomando en sus ojos bondadosos. «Señora Preston», la saludó con delicadeza, saliendo de detrás del mostrador. «Lamento mucho lo de Adam. Era de los buenos. Siempre tan educado, siempre sonriendo». Bridget esbozó una leve sonrisa. «Gracias, Henry. Necesito acceder a nuestra caja de seguridad». «Por supuesto», respondió enseguida, guiándola por las puertas de seguridad hasta un pasillo angosto con olor a metal y cera para suelos. El zumbido tenue de las luces fluorescentes llenaba el silencio mientras la conducía hasta una pequeña sala privada. Con un suave clic colocó la caja metálica sobre la mesa. «Tómese el tiempo que necesite», dijo amablemente antes de salir y cerrar la puerta tras ella. La habitación se sentía inmóvil, casi sagrada. Bridget se sentó, mirando la caja durante un largo momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la pequeña llave que Adam había guardado dentro de un marco de fotos para mantenerla a salvo. El candado cedió con un suspiro metálico. Dentro yacían los fragmentos de un hombre que siempre había planeado todo. Carpetas ordenadas con la letra precisa de Adam, un sobresellado con su nombre escrito al frente, algunas fotografías, y debajo, un grueso fajo de documentos atados con una cinta roja. Bridget respiró hondo y comenzó a revisar. En la parte superior estaba el testamento oficial, notariado, sellado y firmado. El verdadero.
Establecía claramente que todo lo que poseía Adam, la casa, los bienes, las cuentas, pasaba a ser únicamente de ella tras su muerte. Cada página era auténtica, con el sello del abogado y las firmas de los testigos. El documento falso que Cassandra había mostrado parecía ahora una burda imitación infantil. Debajo del testamento, encontró informes médicos del hospital, firmados por el Dr. Howard, el urólogo de Adam. Los leyó despacio, conteniendo el aliento a medida que la verdad se revelaba. La cirugía, la vasectomía. Las palabras se difuminaron entre lágrimas. Adam lo había hecho para cuidar su salud. Sí, pero también para proteger su paz. Y sin saberlo, aquello se había convertido en la prueba que destruía la cruel mentira de Cassandra. Había más. Un cuaderno de cuero gastado en los bordes lleno de su letra. Sus dedos temblaron al abrirlo. 14 de junio, comenzaba la primera entrada. Cassandra volvió a hacer un comentario durante la cena. Bridget se apartó para atender una llamada. Me dijo que merecía a alguien que pudiera darme hijos. Le respondí que esa persona ya existía, mi esposa. Su risa no llegó a sus ojos. La garganta de Bridget se cerró. Pasó otra página. 3 de septiembre. Cassandra apareció en mi oficina otra vez. Dijo que quería disculparse, pero siguió cruzando límites. He bloqueado su número. No puedo decírselo a Bridget otra vez, solo la lastima. Pero seguiré registrándolo. James dice que puede ser importante algún día. Página tras página, Adam había dejado constancia de todo. Fechas, horas, mensajes, pequeños detalles que ahora formaban el cuadro completo. Él había visto lo que Bridget no, y la había protegido en silencio, con amor, incluso cuando ella no sabía que necesitaba protección. Las lágrimas cayeron libremente, silenciosas, constantes. Él había enfrentado todo aquello sin dejar que ella lo notara. Había creído que su distancia con Cassandra era simple incomodidad, quizá resentimiento. Pero ahora entendía. Había sido protección. En el fondo de la caja estaba el sobre con su nombre, sellado con la letra firme de Adam. Por un momento, no pudo abrirlo. Ver su escritura bastaba para desarmarla. Trazó su nombre con los dedos, susurrando: «¿De verdad pensaste en todo, verdad?» Finalmente lo abrió. Dentro había una sola carta doblada. «Mi queridísima Bridget», comenzaba. «Si estás leyendo esto, la vida ha tomado un giro que ninguno de los dos esperaba. Espero que estés a salvo, que respires, que hayas encontrado la fuerza que siempre he admirado en ti. Sé lo leal que eres, conmigo, con tu familia, incluso con quienes no lo merecen. Pero si alguna vez Cassandra intenta usar mi nombre para herirte, debes saber que lo vi venir. No el cuándo, pero sí el cómo. En esta caja está todo lo que necesitarás para protegerte. No dejes que la culpa te silencie. No has hecho nada malo. Te amo, más allá de las palabras, más allá del tiempo». Cuando llegó a la última línea, Bridget temblaba. El dolor en su pecho era insoportable y sanador al mismo tiempo. Adam le había dejado un mapa, no de venganza, sino de claridad. Dobló la carta con cuidado y la presionó contra su corazón. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Aún encontraste la forma de protegerme». Afuera, la lluvia había cesado y el mundo se aclaraba lentamente tras la ventana estrecha. Bridget permaneció allí largo rato, dejando que el silencio la envolviera. Cuando al fin se levantó, reunió las pruebas, el testamento real, los documentos médicos y varias páginas del diario de Adam, y las guardó con cuidado en su bolso. Mañana, iría a ver a James Wilson, el viejo mentor y abogado de Adam. No buscaba venganza, sino verdad, y por primera vez en meses sintió algo que casi parecía paz. Adam se había ido, pero su voz, su previsión y su amor seguían guiando cada paso que ella daba. A la mañana siguiente, amaneció con una luz fría y nacarada, filtrándose entre nubes delgadas, pintando todo en suaves tonos de gris. Bridget apenas había dormido, no por inquietud, sino porque su mente se negaba a callar. Las palabras de Adam en la carta se repetían sin cesar en su cabeza. «No dejes que la culpa te silencie». Esas 5 palabras se habían convertido en su armadura, un susurro de valentía al que aferrarse. Cuando llegó a la oficina de James Wilson, la ciudad ya comenzaba a moverse. El sonido del tráfico se mezclaba con las voces lejanas de la gente en las aceras. El edificio le resultaba familiar. Había ido incontables veces cuando Adam trabajaba allí con sus clientes corporativos, pero esta vez, al atravesar sola las puertas de cristal, sintió que algo cambiaba en su interior.
una fuerza nueva que no nacía de la confianza, sino de la claridad. James se levantó de detrás de su escritorio de caoba en cuanto la vio entrar. Era un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con mechones grises en el cabello y ojos amables tras unas gafas delgadas. Su expresión se suavizó al verla. «Bridget», dijo en voz baja acercándose. «No te esperaba. ¿Cómo te estás sosteniendo?» Bridget asintió débilmente. «Hago lo que puedo, James. Ayer encontré algo que Adam dejó». Él le indicó que se sentara. «Cuéntame». Ella abrió el bolso con cuidado y colocó cada documento sobre la mesa. El testamento oficial, los informes médicos y, finalmente, el diario de Adam. El suave roce del papel fue el único sonido durante unos segundos. James se inclinó hacia adelante, leyendo las primeras páginas. Sus cejas se fruncieron al ver las firmas, los sellos, las marcas oficiales. Luego tomó el testamento falsificado que Bridget había guardado en secreto desde aquella noche en la fiesta del jardín. En segundos su expresión se endureció. «Esto», dijo señalando el documento falso, «no es la firma de Adam. Ni siquiera se molestaron en imitar el sello notarial correctamente». Pasó a la última página, frunciendo más el ceño. «Y los nombres de los testigos. Falsos. Ambos. Puedo rastrearlos fácilmente». La garganta de Bridget se cerró. «Lo sabía», susurró con la voz temblando entre rabia y alivio. Solo necesitaba que alguien más lo confirmara. James suspiró, dejando los papeles a un lado. «Bridget, escúchame. Si tu hermana realmente presentó esto como un documento válido, es fraude. Y si intentó reclamar algo en nombre de Adam, es un delito. Tienes aquí todo lo necesario no solo para limpiar tu nombre, sino para responsabilizarla legalmente». Bridget asintió despacio. «Lo anunció delante de todos, James, en una reunión familiar. Dijo que los bienes de Adam pasarían a ella y a su hijo, Lucas». James se detuvo. «¿Lucas? ¿Tu sobrino?» Su voz titubeó, luego se afirmó. «Sí», dijo que Adam era su padre. El silencio llenó la habitación. Los ojos de James se abrieron con incredulidad. «Dios mío, Bridget, sabes que eso es imposible». «Ahora lo sé», respondió suavemente, acercando el informe médico. «Adam se hizo una vasectomía hace años. Nunca me lo dijo, pero guardó los documentos. Tal vez pensó que no era importante. O tal vez no quiso preocuparme, pero está todo aquí». James se pasó una mano por el cabello, asimilando la información. «Eso explica por qué era tan meticuloso con sus registros. Adam solía decirme, James, la ley es un escudo, pero solo si la construyes antes de que vuelen las flechas». Debió saber que algo así podía pasar. Los ojos de Bridget se llenaron otra vez, pero esta vez con una mezcla de orgullo y tristeza. «Conocí a Cassandra», susurró. «Vio de lo que era capaz mucho antes que yo». James la miró en silencio, con expresión comprensiva. «Has pasado por un infierno, Bridget, pero te prometo que protegeré su legado. ¿Y tu paz? ¿Confías en mí?» «Sí», respondió con voz queda. «Siempre confié en el juicio de Adam, y él confiaba en ti». James asintió. «Entonces comenzaremos con un informe formal. Yo me encargaré del aspecto legal. Tú, sin embargo», hizo una pausa observando su rostro, «debes prepararte para lo que viene. Cassandra no se quedará tranquila cuando sepa que encontraste la verdad». Bridget inhaló profundamente, apretando el asa del bolso. Puede gritar, puede amenazar, puede fingir ser la víctima, pero no voy a huir más. Ni de ella, ni de esto. James esbozó una leve sonrisa de aprobación. Ese es el espíritu que Adam habría querido. Ella le devolvió la sonrisa, débil pero firme, con el corazón pesado. Al salir de la oficina, sus tacones resonaron suavemente sobre el suelo pulido, el eco perdiéndose por el pasillo silencioso. Afuera, las nubes se habían aclarado, dejando que un rayo de sol bañara la acera. Bridget se detuvo un instante, cerrando los ojos mientras el calor tocaba su rostro. Se sintió como una señal, como si Adam le dijera que iba por el camino correcto. Pero el camino no sería fácil. Cassandra no solo era astuta, también estaba desesperada, y la desesperación podía volver peligrosa a una persona. Mientras conducía de regreso a casa, los recuerdos de su hermana se mezclaban en su mente. Risas de infancia, secretos compartidos, y luego, la lenta descomposición que había llevado a aquella traición. En el fondo, una parte de ella aún anhelaba entender por qué. ¿Por qué Cassandra destruiría a la única persona que siempre estuvo de su lado? La pregunta la persiguió hasta llegar a casa.
Pero al cruzar la puerta, algo más captó su atención. Un olor tenue a perfume. No el suyo, no el de Adam. Era floral, caro, inconfundible. Y entonces vio el sobre la mesa del comedor. Sin nombre, sin remitente. Solo una palabra escrita con letra temblorosa en el frente. Detente. Bridget se quedó inmóvil. El aire se volvió denso a su alrededor, y durante un momento solo pudo escuchar el latido acelerado de su corazón. El juego había comenzado. Por un largo y sofocante instante, Bridget no pudo moverse. La casa a su alrededor parecía vibrar en un silencio denso, ese tipo de quietud eléctrica en la que cada sombra parece tener vida propia. La palabra detente la observaba desde el sobre, trazos torpes, desiguales, casi furiosos. Podía notar que había sido escrita con prisa. La tinta estaba ligeramente corrida, y la presión del bolígrafo había perforado el papel en algunos puntos. Tragó con dificultad, obligándose a acercarse. Su mente iba a toda velocidad. ¿Cómo había entrado alguien en su casa? Siempre cerraba las puertas. Siempre. Dejó el sobre la mesa, y con las manos temblorosas, abrió el cajón de la cocina donde guardaba la pequeña linterna que Adam insistía en tener por si acaso. «Nunca se sabe cuándo habrá que enfrentarse a la oscuridad», solía decir él con una sonrisa. La ironía no se le escapó ahora. Encendió la linterna y recorrió la casa habitación por habitación. Todo estaba en su lugar. Nada parecía alterado. Las fotos enmarcadas seguían alineadas sobre la repisa. El suave aroma a vainilla de su vela aún flotaba en el aire, pero el perfume, floral, punzante, persistía en el pasillo, tenue pero inconfundible. El perfume de Cassandra, el mismo que había usado en la fiesta del jardín. Un escalofrío recorrió la espalda de Bridget. Volvió al sobre, con la mente girando en espiral. Podía ser cualquiera. Intentó razonar. Algún invitado de aquella noche, tal vez la persona de limpieza, pero en el fondo lo sabía. Cassandra había estado allí. Finalmente rompió el sello. Dentro había una sola hoja con unas pocas palabras escritas en la misma letra apresurada. «Déjalo, Bridget. No empeores las cosas». Su respiración se entrecortó. No era una amenaza directa, pero había veneno en esas palabras, una advertencia teñida de miedo. Cassandra estaba nerviosa. Eso significaba que Bridget se estaba acercando. Dobló la hoja con cuidado, su expresión endureciéndose. «Tienes miedo», murmuró al cuarto vacío, «y deberías tenerlo». Esa noche el sueño no llegó. Sentada junto a la ventana del dormitorio, envuelta en una manta, observó las luces distantes de la ciudad. Cada ruido, una puerta de coche cerrándose, una rama rozando el cristal, aceleraba su pulso. Pero en lugar de miedo, lo que sentía crecer dentro era determinación. Tomó el diario de Adam, acariciando su letra con los dedos. En esas páginas debía haber más pistas, algo que Cassandra había pasado por alto. Comenzó a leer de nuevo, página por página, anotando cada nombre, cada fecha, cada pequeño detalle. A mitad del cuaderno, algo le llamó la atención. Un detalle que antes había pasado por alto, 27 de agosto. Cassandra volvió a llamar. Dijo que tenía noticias sobre la matrícula escolar de Lucas. Extraño, no debería tener mi número. Solo Bridget y James lo tienen. Debo pedirle a Callahan que revise si alguien solicitó acceso en el banco. Sus ojos se abrieron de par en par. El banco. Si Cassandra había intentado acceder a los registros financieros de Adam antes de su muerte, debía existir un registro, una entrada en los archivos, tal vez incluso imágenes de seguridad. Su pulso se aceleró. Por primera vez en meses, sentía un rumbo claro, una manera de avanzar basada no en emociones, sino en pruebas. Al amanecer, se vistió en silencio, con movimientos deliberados y controlados. El miedo que durante tanto tiempo había habitado en su pecho se había transformado en una determinación fría y firme. Salió de casa sin desayunar, el sobre aún doblado en el bolsillo del abrigo. Un recordatorio de la línea que Cassandra había cruzado. Cuando llegó de nuevo al banco, el señor Callahan la recibió con sorpresa. ¿De vuelta tan pronto, señora Preston? Bridget le ofreció una sonrisa cansada pero educada. Sí, solo tengo una pequeña pregunta sobre el acceso a las cuentas. ¿Guardan registro de quién ha solicitado documentos de un cliente? El hombre frunció el ceño. Sí, claro. ¿Por qué lo pregunta? Ella dudó un segundo. Luego decidió que no tenía sentido ocultarlo.
Creo que alguien pudo haber intentado hacerse pasar por mí o por mi esposo antes de que él muriera. Es importante. El gerente adoptó una expresión seria. Deme un momento. Desapareció en su oficina, dejando a Bridget sola en el vestíbulo silencioso. Sus dedos tamborileaban contra el bolso. Cada segundo parecía una eternidad. Finalmente Callahan regresó con una carpeta en la mano. Tenía razón, dijo en voz baja. Hubo una solicitud, 2 meses antes del fallecimiento de su esposo. Alguien que decía ser su asistente. Usaron un número temporal, pero nunca aprobamos el acceso porque la firma no coincidía. Lo marcamos como sospechoso. El estómago de Bridget se revolvió. ¿Conservan los documentos que enviaron? Él asintió. Es el protocolo. ¿Desea una copia? Ella exhaló despacio. Sí, por favor. Cuando él le entregó las fotocopias, no tuvo que leer mucho para ver la verdad. La firma, el formato, incluso la redacción. Todo coincidía con el testamento falsificado que Cassandra había mostrado. Los mismos bucles inseguros, la misma imitación arrogante. Todo estaba conectado. Cuando salió del banco, la mañana se había despejado y el sol bañaba la calle con una luz dorada. El calor sobre su rostro contrastaba con el hielo en su corazón. Cassandra no solo había falsificado un testamento, había intentado robar el acceso a toda la vida financiera de Adam antes de su muerte. Bridget apretó con fuerza el asa de su bolso. «Pensaste que me rompería», murmuró, mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla. «Pero olvidaste quién soy». Al subir al coche, su teléfono vibró. Un número desconocido. Dudó un instante, luego contestó. Hubo silencio en la línea, seguido de una leve exhalación. Entonces la voz de Cassandra, baja, temblorosa y fría. «No deberías haber ido al banco, Bridget». El pulso de Bridget se aceleró, pero no respondió. «Estás cometiendo un error», continuó Cassandra, su tono agudizándose. «Vas a arruinarlo todo. ¿No ves lo que esto le hará a la familia?» Bridget cerró los ojos un momento antes de responder con calma. «Tú ya arruinaste a la familia, Cass. Yo solo estoy limpiando tu desastre». Y antes de que Cassandra pudiera responder, colgó. El silencio que siguió fue poderoso, el tipo de silencio que antecede a una tormenta. Cassandra había hecho su primer movimiento. Ahora era el turno de Bridget. Bridget se quedó sentada en su coche durante un largo momento después de colgar. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, pero su rostro permanecía sereno, su respiración lenta y uniforme. El temblor había cesado. El miedo ya no tenía lugar en ella. La voz de Cassandra aún resonaba en su mente, no con poder, sino con desesperación. No era el tono de una mujer en control, sino el de alguien que sabía que las paredes se cerraban a su alrededor. Afuera, el murmullo del tráfico continuaba como si el mundo no se hubiera desplazado de su eje. Una pareja pasó caminando con tazas de café en la mano, riendo suavemente. Un anciano alimentaba a las palomas en la esquina. La vida seguía, ajena a que Bridget acababa de trazar una línea de batalla. Encendió el coche y condujo directamente a la oficina de James Wilson. El familiar edificio de ladrillo marrón se veía diferente ahora, menos como un refugio seguro y más como un centro de mando. La placa de bronce brillaba con la luz de la mañana, un recordatorio silencioso del peso legal que la respaldaba. Dentro, James la recibió con su misma calma paciente. «Bridget», dijo, notando el fuego en sus ojos, «has encontrado algo, ¿verdad?» Sin decir una palabra, ella le entregó las copias bancarias. Él ajustó sus gafas y leyó en silencio, frunciendo más el ceño con cada línea. Cuando levantó la vista, su expresión era sombría pero impresionada. «Ella es imprudente», dijo. «Dejar un rastro de papel así es prácticamente una confesión». Bridget se sentó frente a él, su voz baja pero firme. «¿Qué podemos hacer?» James se recostó, juntando las yemas de los dedos. «Documentaremos todo. El testamento falso, el intento de acceso financiero, las amenazas. Luego lo llevaremos a las autoridades si ella va más lejos. Pero antes», hizo una pausa. «Creo que es hora de volver a involucrar a Frank Delaney». La mención del investigador privado le dio a Bridget un destello de alivio. Frank había prometido investigar, y ahora por fin tenía algo que seguir. James hizo la llamada de inmediato, con un tono corto pero tranquilo. En menos de 1 hora, Frank llegó, un hombre corpulento con ojos que no se perdían nada. Estudió los documentos en silencio. Luego levantó la vista. «¿Dijiste que te llamó?» «Sí», respondió Bridget. «Me advirtió que dejara de investigar». Sonaba como si estuviera entrando en pánico. Frank asintió brevemente.
Eso significa que está cerca de ser descubierta. Apostaría a que esconde algo más grande. Quizás problemas financieros. Quizás alguien que la ayude a falsificar estos documentos. De cualquier modo, ahora está descuidada. Eso es bueno para nosotros. Bridget asintió, agradecida por su tranquila confianza. Aún así, su pecho dolía con algo más profundo que la ira. Tristeza, quizás, o agotamiento. Había pasado semanas llorando a Adam, ahogándose en un dolor tan denso que le había hecho olvidar cómo se sentía respirar con libertad. Ahora su dolor se estaba transformando en enfoque. Ya no la paralizaba, la impulsaba. Frank se levantó para irse, prometiendo mantenerla informada. James puso una mano tranquilizadora sobre la suya antes de que se marchara. Adam estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. Él se preparó para esto, pero eres tú quien lo está llevando a cabo. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de ella. Esa noche, Bridget regresó a casa y se sirvió una copa de vino tinto, del mismo tipo que Adam solía beber mientras cocinaban juntos. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic del viejo reloj en la pared. Caminó lentamente por cada habitación, recordando las risas que solían llenar esas paredes. Los ecos de Hey Bee y La cena huele increíble parecían susurrar en el aire como fantasmas de calidez. Pero la casa ya no se sentía vacía. Se sentía atenta, como si el amor de Adam se hubiera tejido en su estructura, protegiéndola. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Cada detalle que podía recordar sobre el comportamiento de Cassandra, el perfume, el sobre, la llamada. Lo documentó todo, tal como Adam le había enseñado. Cada palabra que escribía estabilizaba su respiración. Las horas pasaron inadvertidas hasta que un sonido afuera llamó su atención. El leve crujido de la grava en la entrada. Levantó la cabeza. El reloj marcaba las 12:47 a.m. Apagó la lámpara del escritorio, dejando que la habitación se sumiera en una suave penumbra. Con cuidado, se acercó a la ventana y miró por la cortina. Un coche estaba estacionado al otro lado de la calle, el motor encendido pero las luces apagadas. No podía distinguir al conductor, solo la débil silueta de alguien sentado dentro, observando. Su pecho se tensó, pero no entró en pánico. Se quedó allí un largo momento, su pulso estable, su respiración controlada. Luego, lentamente levantó su teléfono y tomó una foto. El destello fue sutil pero suficiente. Unos segundos después, el motor del coche rugió y el vehículo se alejó en la noche. Exhaló lentamente, obligando a sus hombros a relajarse. Cassandra. Tenía que ser ella, o alguien que trabajara para ella. Bridget volvió a cerrar las puertas, comprobó las ventanas y se sentó nuevamente en su escritorio. Envió la foto a Frank con un solo mensaje. «Me está vigilando ahora». La respuesta llegó casi al instante. «Bien, déjala, solo nos está dando más pruebas». Bridget no pudo evitar una pequeña sonrisa cansada. Por primera vez desde la muerte de Adam, no se sentía impotente. El miedo que antes la consumía ahora ardía como una llama constante. Tomó de nuevo el diario de Adam y lo abrió en la última página. Estaba en blanco, excepto por una línea escrita con su pulcra caligrafía, una línea que ella no había notado antes. La verdad siempre sobrevive al ruido, Vi. Incluso cuando la gente miente, encuentra el camino de regreso a casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza esta vez. Eran de fuerza, de saber que él aún la guiaba, paso a paso, incluso desde más allá. A medida que la noche se alargaba, Bridget cerró los ojos por primera vez en semanas sin que las pesadillas desgarraran su mente, porque ahora conocía su propósito. Protegería lo que Adam había construido, expondría las mentiras de Cassandra. Y esta vez, no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz, sin importar lo profundo que tuviera que cavar. La mañana siguiente comenzó con un cielo gris y apagado que pesaba sobre la ciudad, del tipo que hacía que las calles brillaran con la lluvia sobrante y el aire se sintiera cargado de secretos. Bridget estaba de pie junto a la ventana, con su taza de café intacta, observando las gotas deslizarse por el vidrio. Su teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de Frank. «Necesitamos hablar. Encontré algo que querrás ver». El estómago de Bridget se contrajo. Llamó de inmediato, su voz calmada pero urgente. «¿Frank? ¿Qué encontraste?» Él suspiró al otro lado. El tipo de suspiro cansado que indicaba que lo que había descubierto no era bueno. «Reúnete conmigo en mi oficina. Será mejor si te lo muestro». 30 minutos después, Bridget estaba sentada frente a Frank en una oficina estrecha, llena de archivadores polvorientos y tazas de café a medio vaciar.
Él deslizó una carpeta sobre el escritorio hacia ella. Dentro había extractos bancarios impresos, capturas de pantalla de mensajes de texto y una copia de un contrato de alquiler. «Tu hermana está hasta el cuello», dijo Frank, recostándose en su silla. «Tarjetas de crédito al máximo, 2 meses de retraso en la renta. Y recientemente pidió un préstamo rápido a nombre de Tyler, aunque Tyler no lo sabe». Bridget frunció el ceño. «¿Tyler? ¿El camarero?» Frank asintió. «Sí, lo localicé. Terminaron hace un tiempo, aparentemente poco después de que naciera Lucas. Él ha estado intentando conseguir la custodia, pero Cassandra sigue desapareciendo antes de las audiencias. Dice que últimamente ha estado inestable, errática, paranoica, diciendo que la gente la persigue». El pulso de Bridget se aceleró, así que falsificó el testamento de Adam porque necesitaba dinero. «Exacto», dijo Frank, «y aquí viene lo peor». Pasó a otro documento. Se reunió recientemente con un hombre llamado Peter Langston, un falsificador de documentos conocido. ¿Adivina en qué se especializa? En firmas. Bridget miró el papel, apretando la mandíbula. No solo quería dinero, quería la casa. La casa de Adam. Mi hogar. Frank asintió con gravedad. Por eso está tan desesperada. Cuando empezaste a investigar, te convertiste en una amenaza. Bridget cerró la carpeta y se recostó, con los dedos temblando ligeramente. La traición dolía de nuevo, no por el testamento falso, sino porque era su hermana, su propia sangre, la misma a la que había sostenido de bebé, defendido en peleas escolares, cubierto cuando llegaba borracha a casa. ¿Cómo habían llegado a esto? La voz de Frank se suavizó. Debes tener cuidado, Bridget. Gente como ella, cuando se sienten acorralados, atacan. Bridget asintió, con la mirada distante. Ya terminé de tener miedo. Esa tarde condujo hasta la casa de Cassandra. Las calles se hicieron más angostas, las casas más pequeñas, la pintura descascarada en las cercas. La vivienda alquilada de Cassandra estaba al final de un callejón sin salida, con su revestimiento amarillo deslucido por el abandono. Un triciclo yacía de lado en el jardín, medio cubierto de maleza. Bridget estacionó y permaneció un momento en silencio, recuperando el aliento. Apretó las manos sobre el volante. «Adam», susurró, «dame fuerza». Luego salió y caminó hacia la puerta. Cassandra abrió después de una larga pausa, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Se veía más delgada, más pálida, su cabello despeinado, el maquillaje corrido. «Bridget, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar», dijo Bridget, su voz tranquila pero firme. Cassandra cruzó los brazos a la defensiva. «Ahora no es un buen momento». Bridget inclinó levemente la cabeza. «Nunca es un buen momento cuando estás mintiendo, ¿verdad?» Los ojos de Cassandra titilaron. Solo un instante de pánico. Luego se endurecieron. «No sé de qué hablas». Bridget dio un paso lento hacia adelante, bajando la voz. «El testamento falso. La solicitud falsa en el banco. El hombre al que pagaste para imitar la firma de Adam. Lo sé todo, Cassandra». El color desapareció del rostro de Cassandra. Intentó hablar, pero solo logró tartamudear. «No, no puedes probar». «Puedo», la interrumpió Bridget. «Y lo haré. Pero antes de llevar esto a la policía, quería darte la oportunidad de decirme por qué». Por un momento, Cassandra se quedó inmóvil, temblando. Luego su compostura se quebró. Su voz se elevó, áspera y rota. «Tú lo tenías todo, Bridget. El marido perfecto, la casa, la carrera, la vida. Siempre te quedabas con lo bueno mientras yo recogía tus sobras». Bridget la miró con lágrimas en los ojos. No de lástima, sino de dolor. «Cassandra, Adam y yo te habríamos ayudado. No tenías que hacer esto». Su hermana soltó una risa amarga. «¿Ayudarme tú? Tú que me mirabas con lástima. Tú que me hacías sentir pequeña con esa sonrisita perfecta. Te llevaste todo. Incluso la atención de nuestros padres. Incluso a Adam». La voz de Bridget cortó como hielo. «Adam nunca te amó». Cassandra se estremeció como si la hubieran golpeado. Su labio tembló, la rabia y la humillación torciendo sus facciones. «¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que él no me veía?» «Él me miraba, Bridget». Los ojos de Bridget se llenaron de una tristeza serena. «Él vio en lo que te estabas convirtiendo. Por eso me protegió. De ti». Durante un largo y tembloroso momento, permanecieron en silencio frente a frente. El viento agitó la hierba crecida. Dentro, Lucas comenzó a llorar. Cassandra giró la cabeza hacia el sonido, su expresión quebrándose de culpa. Por un segundo fugaz, la máscara cayó, y Bridget no vio a una villana,
sino a una mujer rota, ahogada en su propio caos. Bridget suavizó la voz. Cass, detén esto antes de destruir lo poco que te queda. Lucas merece algo mejor que mentiras y fraudes. Merece a su madre. Pero los ojos de Cassandra se enfriaron de nuevo. Si le dices a alguien, sisió, te arrepentirás. Bridget la miró fijamente. Tal vez, pero al menos yo aún tendré la verdad. Se dio la vuelta y se alejó antes de que su hermana pudiera responder. De regreso en su coche, las manos de Bridget temblaban mientras encendía el motor. Su corazón dolía, pero su mente estaba clara. La confrontación no le dio paz, pero sí certeza. Cassandra estaba perdida, consumida por su propio resentimiento. Ya no había forma de salvarla. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Cassandra seguía en el porche, abrazándose a sí misma, observando cómo Bridget se marchaba. Una figura pequeña y temblorosa, enmarcada por una casa que parecía más una jaula que un hogar. Bridget susurró para sí misma. Adiós, Cass. Los días que siguieron fueron tranquilos pero pesados, como la calma después de una tormenta. Bridget se movía por su casa con una serenidad extraña, como si las paredes mismas esperaran lo que estaba por venir. Cada mañana abría las cortinas, dejaba entrar la luz y se recordaba que la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente estaba de su lado. Frank y James trabajaron incansablemente. Los documentos falsificados fueron autenticados, las grabaciones telefónicas analizadas y los registros financieros de Cassandra rastreados hasta el falsificador. Todo estaba ahí. Una red de mentiras desenredándose hilo por hilo, hasta que la verdad se volvió imposible de negar. Bridget no tuvo que decir mucho. Las pruebas hablaban por ella. Aún así, asistió a cada reunión, cada consulta legal, cada conversación silenciosa con James, donde la estrategia se mezclaba con la compasión. Ya no luchaba solo por el legado de Adam. Luchaba por sí misma, por la versión de Bridget que una vez creyó que el amor podía protegerla de todo. Una fría tarde llegó una carta. Era del abogado de Cassandra. Dentro había una sola hoja. Cassandra Parker confiesa la falsificación del testamento de Adam Parker, fallecido. Acepta plena responsabilidad y renuncia a cualquier reclamación sobre la herencia. Debajo estaba su firma, temblorosa, desigual, pero real. Bridget la observó largo rato. Su respiración se quedó suspendida entre el alivio y la tristeza. La lucha había terminado. La justicia, silenciosa y sin ceremonia, había encontrado el camino de regreso a casa. Esa noche salió al porche trasero. El aire olía a lluvia y tierra mojada, y el mundo estaba bañado por la luz plateada de la luna llena. Se sentó en los viejos escalones de madera, el mismo lugar donde ella y Adam habían compartido café y sueños sobre el futuro. Su teléfono vibró con un mensaje de Frank. Ya está hecho. Se entregó esta mañana. Ahora por fin puedes descansar. Bridget lo leyó 2 veces y dejó el teléfono a un lado. Alzó la vista hacia las estrellas. Se veían más claras que en meses. Más brillantes, más firmes, como si el universo mismo exhalara después de contener la respiración. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos llegaran. La risa de Adam en la cocina, su mano rozando la de ella mientras pintaban la habitación del bebé, la forma en que la miraba como si fuera su mundo entero. Ya no dolía recordarlo. Se sentía cálido, como el sol sobre la piel después de un largo invierno. Una lágrima se deslizó por su mejilla, suave y silenciosa. Tenías razón, susurró en la noche. La verdad siempre encuentra el camino a casa. Por un momento, casi pudo sentirlo a su lado, no como un fantasma, sino como una presencia. Suave, familiar, segura. En las semanas siguientes, Bridget no reconstruyó su vida de golpe. Lo hizo con calma. Comenzó a trabajar como voluntaria en un grupo de apoyo para el duelo, escuchando a otros compartir sus historias de pérdida, traición y sanación. Encontró consuelo en dar, en saber que su propio dolor podía ayudar a otros a encontrar la luz otra vez. A veces veía a Lucas, el pequeño hijo de Cassandra, corriendo en el parque con su familia adoptiva. Reía de la misma forma en que Cassandra lo hacía cuando eran niñas, antes de que la envidia echara raíces. Bridget nunca se acercaba, pero sonreía desde lejos. Tal vez, pensó, el ciclo aún podía romperse. Tal vez la inocencia aún podía ganar. Un domingo por la mañana visitó la tumba de Adam. El sol era suave, y una brisa ligera llevaba el aroma de lavanda desde los campos cercanos. Colocó una sola rosa blanca sobre la lápida,
dejando que sus dedos se detuvieran sobre su nombre. «Estoy bien ahora», susurró. «Ya no tienes que preocuparte». Se quedó allí un rato, envuelta en un silencio que la abrazaba. Luego, con una pequeña sonrisa, se dio la vuelta y se alejó. No con el peso de la pérdida, sino con la fuerza del amor que había sobrevivido a todo lo que intentó destruirlo. De regreso en casa, se sentó junto a la ventana, la misma por la que había mirado el primer día, en medio del shock y la incredulidad, solo que esta vez la vista era diferente. El mundo ya no parecía cruel, solo imperfecto, frágil y hermoso. Sobre su escritorio yacía el diario de Adam, aún abierto en la última página. Trazó las palabras con la yema de los dedos. La verdad siempre sobrevive al ruido, Vi. Incluso cuando la gente miente, encuentra su camino de regreso a casa. Sonrió suavemente y susurró. Y lo hizo. Mientras la luz de la tarde se derramaba entre las cortinas, Bridget sintió una paz silenciosa asentarse en su interior. No la ausencia de dolor, sino la presencia de comprensión. Había caminado entre el fuego, y aunque las cicatrices permanecerían, ya no dolían. En su lugar creció algo más fuerte, el perdón, no por Cassandra, sino por ella misma. Porque aferrarse al rencor solo la ataría al pasado, y Bridget Parker estaba lista, por fin, para caminar hacia la luz de su propio futuro. El viento susurró entre los árboles, llevando consigo el eco tenue de una risa masculina, cálida, familiar, eterna. Bridget cerró los ojos, inhaló profundamente y sonrió. La verdad había encontrado su camino a casa, y ella también.